Tengo Sí. tres invitadas, María Cristina Isoba, de Luchemos por la Vida. ¿Qué tal? Gracias, señora. Gracias por venir. No, al contrario. La doctora Ángela Kruger-Brandt. ¿Usted? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y la doctora María Sol Budik. ¿Las dos son del SAME aéreo? Exacto. Del Sí. SAME aéreo. ¿Ustedes van en el helicóptero? Vamos en helicóptero, así es. Impresionante, ¿no? El trabajo de ustedes es una cosa muy impresionante. lindo, sí. Muy lindo. Ahora vamos a hablar con ustedes. María Cristina, estamos en una tragedia monumental, ¿no? No solamente por el día de hoy, sino todo el año. Y si consideramos que solamente en el 2024 16 personas murieron cada día en siniestros de tránsito, y eso es algo que viene decreciendo muy lentamente en la Argentina. Cuando comenzamos con Luchemos por la Vida eran 20 los muertos por día, igual esto fue hace 35 años, Claro. o sea, la mejora ha sido realmente leve. Sí, estamos ante una tragedia cotidiana que involucra a miles de personas, porque detrás de cada fallecido hay una familia destrozada, detrás de cada muerto hay decenas de miles de heridos, de los cuales el 12% queda con discapacidades permanentes. Así que realmente estamos ante un problema muy serio. Muy serio. ¿Y a qué lo atribuye? Bueno, es una pregunta excelente que daría para hablar varias noches. El tema es que se atribuye a la inseguridad vial, a lo que llamamos inseguridad vial. Nos preocupamos mucho por los delitos, por las muertes por delitos, y este tipo de muerte se lleva más gente que el otro tipo. Y no estoy desmereciendo el grave problema de la inseguridad y del delito. Fíjense la diferencia con los países desarrollados. Luchemos por la Vida hizo un relevamiento de los muertos en 2024 y resultó que Argentina tiene 5 veces más muertos que los 10 países más seguros del mundo, vialmente hablando, y tiene por cada millón de habitantes. Ahí lo estamos mostrando. Exacto, y 11 veces si lo comparamos con cada millón de vehículos. Es decir, esto es una tragedia, esto tiene solución, porque hay países que han logrado reducir grandemente sus muertos, pero requiere un trabajo integral en el sistema seguro del tránsito. Estatal de gobierno, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo lo solucionó España, por ejemplo, que siempre Gaby Yesi cuenta que es el gran ejemplo? Es un ¿Cómo hicieron los ejemplo españoles? importante porque figúrense que entre estos 10 tenemos a España. Claro. España hace 25 años estaba como nosotros hemos estado y logró esta reducción porque tomó una decisión política, la de tomar la seguridad vial como una política de Estado. Esto significa plantearse objetivos a lo largo del tiempo y no importa el cambio de gobierno, los objetivos perduran y se trabaja en ellos. Es una política de Estado. Exactamente. Entonces, los pilares de la seguridad vial, la infraestructura vial segura, fue un objetivo. Cambiar y mejorar todos los caminos, tanto en rutas como en calles. Mejorar la infraestructura, ¿para qué? Para minimizar el riesgo de las personas. Preguntémonos, ¿cómo están las rutas en Argentina? Y dejémoslo ahí, cada uno sabe. Destruidas. ¿Sí? La gran mayoría. Vehículos más seguros. Se puso seria en el tema de seguir los estándares de la Unión Europea para mejorar la calidad de los vehículos. Aquí tenemos una ley buena de tránsito, una ley realmente completa que establece la revisión técnica vehicular. No para pedir grandes avances tecnológicos en los autos, que los hay y deberíamos aplicarlos. BTV. La famosa Ahora BTV. sirve eso, porque a mí me da la sensación que es más un tema humano que mecánico. Es excelente lo que estás planteando, por pero sí sirve, porque un vehículo en mal estado también provoca siniestros. Pero acá la BTV es teórica, en la mayor parte del país no se aplica. Y por último, el comportamiento humano en el tránsito. Lograr usuarios de la vía pública más seguros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que una persona que se acostumbra a conducir a más velocidad que la permitida cambie este comportamiento? ¿Cómo logramos que una persona que se acostumbra a conducir bajo efectos del alcohol deje de tomar alcohol? Velocidad y alcohol son las principales causas de mortalidad en nuestro país. Porque no hay sanciones. Exactamente, porque hay escasos y malos controles de tránsito en todo el país en torno a estos temas, por ejemplo, y a los otros también,
Y por el otro lado, aunque haya pocas sanciones, las pocas que hay no se efectivizan por Fíjese, María diferentes Cristina, razones. que el mismo argentino que maneja por acá mal, aquí en la Argentina mal, cuando va al exterior cumple con todas las reglas de tránsito. Todas. Es absolutamente cierto. ¿Y por qué? ¿Porque ahí se dio cuenta de que no tiene que tomar alcohol y conducir? No, porque tiene temor que lo detengan y que no lo dejen seguir conduciendo y que le retiren la licencia y tener un problema. No, y no lo dejan entrar más en ese país, Porque ¿no? esa es la clave, Claro. esa es la clave de hacer cumplir las normas efectivamente en calles y rutas. Claro. Sabemos que esas funcionan cuando el ciudadano está convencido de que si no se coloca el cinturón de seguridad, lo van a multar. Que si conduce y le hacen un control de alcoholemia, lo van a multar, lo van a mandar a un curso de reeducación. Si no usa el casco el motociclista, casi el 50% de los muertos en este momento en Argentina son motociclistas. Y la mayoría de las veces no usan el casco, que es la principal causa de mortalidad. Que también conducen horrible, ¿no? Horrible. Claro. Y encima sin casco o con un casco que no les va para ellos, que no está ajustado a su medida o que no sirve ya para Sí, protegerlos a porque eso, se golpeó. por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, le agregamos la bicicleta, el monopatín, la patineta, ¿no? ¿Qué sé yo? Es un caos. Es un caos y para eso es un caos que se está viendo mucho en los países desarrollados también. Sí. Están empezando, por ejemplo, en España, acaban de reglamentar que tendrán obligatoriedad los que andan en patinete eléctrico de tener seguro. Es decir, que tienen que registrarse y que tienen que tener un seguro. ¿Por qué? Y porque hay peatones atropellados por parte de las patinetes. Y no tienen patente. ¿Y la Bueno, pero la van a tener bicicleta que tampoco? tener registro. Claro, ok. Eso estamos hablando de los países desarrollados. ¿Qué es Claro. lo que hacen ellos que a nosotros nos falta? ¿Por qué Claro. nosotros tenemos 16 muertos por día? Claro. Porque tenemos falencias importantes Claro. en los pilares de la seguridad vial. Doctoras, ¿ustedes qué ven todos los días? ¿Con qué se encuentran? Sí, la incidencia de los accidentes es como nuestra causa de salida más frecuente. Dentro de los auxilios que recibe o las solicitudes de salidas que tiene el SAME por día, que estamos en un número de aproximadamente 1.200 llamados por día. ¿Por día? Exacto. ¿Para que salga el helicóptero? No, para que salga un dispositivo de SAME, que puede ser un móvil. Un dispositivo de SAME, Puede ok. ser una ambulancia, puede ser el helicóptero, puede ser una moto o las camionetas que hoy se conocen como las patrullas Ok. médicas. Pero ustedes dos no son del SAME aéreo Nosotras puntualmente. participamos del SAME, Ok. exacto. ¿Y el helicóptero, cuántos llamados para el helicóptero hay? ¿Cuántas salidas tienen por día? Es muy variable, pero estamos en un promedio de 3 salidas al día. Al día. Exacto. Sí, Directamente para ir a buscar un herido o un Exacto. muerto. se ha llegado a un máximo de 12. Ese fue el 12. 12. ¿Cuándo fue? Ese fue el récord. Y hace ya 3 años, pues si no, hay promedio también de 7, 8. 7, 8. ¿Y dónde van con el helicóptero? Por lo general a la General Paz, a la Exacto. Panamericana. Grandes autovías, avenidas, Por lo general, ¿no? por lo general, exactamente. Por lo general. Sí. ¿Con qué cosas se encuentran? Generalmente uno asocia la salida del helicóptero a los accidentes viales y es Sí. cierto que es la principal causa de nuestras salidas, pero el helicóptero en este sentido es muy versátil en cuanto al tipo de asistencia que va a realizar. Incendios, incidentes con víctimas múltiples, hemos tenido casos de partos, incluso ¿Partos? en ¿En la serio? misma autopista, exacto. Menores ahogados que necesitaban un desplazamiento rápido hacia un hospital especializado para su asistencia, con lo cual nuestra acción no está delimitada solamente a las autopistas, pero sí es el motivo más ¿Ustedes fueron con un frecuente. helicóptero a ayudar a un parto o el parto ya hecho en la autopista? Lo que sucedió ese día fue que la General Paz estaba completamente colapsada por otro incidente que había ocurrido y que ya estaba en proceso de resolución, y la señora que se estaba desplazando hacia el hospital no llegaba. Básicamente no llegaba a parir, exacto. claro. No le daban los tiempos ¿Y? necesarios para acceder. Con lo cual los mismos automovilistas activan al SAME, que estaban en el lugar, y la única opción que teníamos en ese momento era el desplazamiento del helicóptero. Claro. Porque la misma traza que se encontraba completamente obstruida no permitía que acceda una ambulancia. Así que el helicóptero ¿Y eso, doctora, cómo lo deciden? ¿Quién lo decide? ¿Crescenti? ¿Quién decide? Realmente Vamos al helicóptero. El llamado siempre surge de algún automovilista o algún civil que está de paso. Ese llamado llega a todo lo que es los operadores del SAME en Monasterio
y dependiendo la localización se activa el helicóptero. Pero se decide en la mesa de radiooperadores. ¿Cuál fue el más complicado? Mostremos alguna imagen y quiero que nos explique cómo es el funcionamiento, ¿no? El más complicado de la parte emotiva, que es la que siempre recordamos, es en el incendio de Pigmento, donde perdimos a... La pinturería, Pigmento. No, es de venta de... Perfumería. De Perfumería. De perfumerías, Pigmento. Exacto. Que de hecho Ok. son estas imágenes. ¿Es que esta? están- Exactamente. ¿Y por qué fue la más conmovedora? Había un compañero nuestro, bombero de la ciudad, que fue uno de los fallecidos, así que fue el que más nos conmovió. Y de hecho el descenso, que era un lugar muy confinado. Muy complicado. Exactamente. ¿No? Después la empresa recibió, tanto la empresa como el piloto, las felicitaciones por parte de Airbus por la ¿Ah, sí? hazaña y el descenso. Exactamente. Ajá. ¿Porque era una calle muy angosta? Exacto, sí. Muy angosto. Muy angosta. Con Sí, Gaby. cables. Yo sumo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Edu. Yo sumo dos temas a la mesa, lo que interesantemente se está hablando. Uno es, hace tiempo atrás leí un informe de la Universidad de Itela que hablaba sobre los costos económicos de los distintos eventos, y uno tiene que ver con los costos económicos que implica la siniestralidad vial, porque el SAME trabaja de noche también, el SAME aéreo trabaja de noche. El SAME se moviliza, la movilización del SAME tiene un costo, la atención hospitalaria de los lesionados graves o leves tiene otro costo. Todo eso significa un Estado para el Estado, sea nacional o provincial. Eso por un lado. Por otro lado, Chile, que tenía una problemática interesante y que la viene reduciendo, hace unos años atrás tuvo un caso que se conoció como el caso Emilia, una criatura muy pequeña, una bebé, que murió en un siniestro vial. A partir de ahí sancionó la ley Emilia. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo aparte de aumentar controles? Bueno, y penalizó con la pena de 3 años y un día, por ejemplo, los homicidios culposos. ¿Por qué 3 años y un día? Porque 3 años para abajo condicional, 3 años y un día es cumplimiento efectivo. Incorporó en el Código Penal como figura delictiva el conducir bajo los efectos de alcohol, no como una contravención como es acá en el ámbito nacional, sino como un delito. Creo que alguna de estas cosas es lo que se hace. Me gustaría, bueno, sumo a lo que estaban hablando, Edu, para que participe quienes están con vos. Sí, si me permiten, Sí, claro. quería aclarar que está estimado entre el 1 y el 4% del PBI la pérdida económica por siniestros de tránsito. No es un tema menor, no es un tema solamente de salud, obviamente que lo es, no es un tema social solamente, también es un tema económico. Y por el otro lado es interesante lo que acaba de decir él, porque hay un proyecto de Luchemos por la Vida para transformar, siguiendo el modelo europeo, las faltas graves reiteradas, como por ejemplo la conducción alcoholizada por encima de lo permitido más del doble o el exceso de velocidad a más del doble, transformarlo en un delito que permita también en casos extremos y por reincidencia hasta la cárcel. El ejemplo que acaba de dar ¿La el incidencia se da más en los jóvenes de los accidentes? Todos cometen siniestros de tránsito y todos sufren accidentes de tránsito, pero lamentablemente la franja etaria que más muere en las calles y rutas es la gente joven. ¿Entre qué y qué edad? Entre los 6 años y los 35 años, y sobre todo en la adolescencia y Qué hasta bárbaro. los 35, es la principal causa de mortalidad Qué en bárbaro. esta franja etaria. Qué bárbaro. Y entre ellos muchos motociclistas jóvenes, ¿no? Por supuesto. La gran mayoría. El 47% de los muertos el año pasado fueron motociclistas en todo el país. Hay provincias que llegan a tener hasta el 70% de las camas de terapia intensiva ocupadas por Accidentes heridos en el viales. tránsito. Qué bárbaro. Qué bárbaro. De todas formas, Sí. hablamos siempre de las víctimas directas, ¿no?, de esos accidentes. El que fue parte directa de ese accidente estando en el lugar del hecho, pero también hay que sumar todos los costos, y no hablo de costo solamente de una manera, digamos, monetaria. Hablo de los costos en general, de todo lo que sucede después, de todas las víctimas secundarias de esos accidentes. Por ejemplo. De las familias. La familia, sí, exacto, claro, obviamente. de los mismos profesionales que van hacia el lugar del incidente y muchas veces se encuentran con escenas que son escenas catastróficas. Recordamos que somos humanos asistiendo a humanos. obviamente. Nosotros tenemos, siempre digo que es la suerte y la bendición de tener un equipo de factores humanos que está compuesto, que de hecho justo en esas imágenes se ven, compuestos por psicólogos y psiquiatras que van a la escena. Ah, ¿en serio? Ah, no solamente Exactamente, médico y camillero.
No, los choferes, los conductores de ambulancia y los médicos que conforman la dotación muchas veces van acompañados de psicólogos y psiquiatras para hacer la intervención en el lugar, no solo de las víctimas, sino también del equipo. O sea, es interdisciplinario. Totalmente. Bueno, lo interesante es lo que ustedes me contaban, que no solamente de día, sino ahora de noche, el SAME aéreo también está participando, ¿no? Cosa que me parece importante, ¿no? Exacto. Si bien uno suele pensar que por la noche hay menos caudal de tránsito, los accidentes suelen tener una cinemática mucho más intensa porque manejan a mayores velocidades. Alcohol, droga. Además de eso. A mí me llegaron estos informes de ustedes, de incidentes de ¿En qué consisten estos informes? Son nuevos, ¿no? Sí, esos informes son exclusivos del día de hoy. Exacto, son las estadísticas. SAME además tiene un sector que se encarga exclusivamente de informes y estadísticas, que es el programa del EQUES. Y nosotros tenemos un corte del mes de julio de 1.640 accidentes viales. A la miércoles. En el ámbito de la capital federal. Eso, Solo capital de la ciudad federal. de Buenos Aires. Y solo para el mes de julio, con lo cual fueron asistidos 2.029 pacientes. Es un Hoy. récord, ¿no? Sí. Hoy. Hoy hubo 60 incidentes. 60 incidentes. Con 96. Solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo en la Exacto. Ciudad Autónoma de Es Buenos que Aires. es algo explicable la cantidad de muertos que tenemos y uno se sorprende de que no haya más si tenés en cuenta el comportamiento. Exacto. Si es un día de lluvia, no se disminuye la velocidad. Claro. La gente sigue conduciendo como si tuviera el asfalto seco. Nada que ver. La adherencia al suelo del vehículo, la capacidad de frenado. El no respeto de los semáforos es una cosa El impresionante. no respeto de los semáforos, Eso. el uso del teléfono celular, una problemática que se está multiplicando, donde la gente no es consciente de que cada vez que se desconecta de lo que está sucediendo en el tránsito para atender el celular, es casi una conducción a ciegas, a veces es literalmente a ciegas, porque están mirando la pantalla. Entonces son problemáticas sumadas al alcohol, que como ya dije, es un hábito acendrado y que es difícil de combatir. A veces nos sorprendemos de que no haya todavía más muertos y heridos. Y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que ha hecho esfuerzos y lo sigue haciendo bastante en una línea de construir un sistema de tránsito seguro. Han hecho algunas mejoras en la ciudad para tratar de peatonalizar y bajar las velocidades en las zonas altamente concurridas por peatones. Pero si cruzamos la General Paz, el contexto es todavía peor. Brenda, querías peor en preguntar, el ¿no? interior del país. Sí, quería preguntar, buenas tardes, María Cristina, sobre las motos en particular y la mala conducción. Digo, el diagnóstico es terrible y ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué se puede hacer para paliar esta situación de mala conducción de parte de los motociclistas, que la verdad que lo vemos todos los días? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es ser más rigurosos en el otorgamiento de licencias de conducir, controlar mejor este tipo de comportamientos y poder detectar a los infractores, a los que zigzaguean, a los que conducen a velocidad excesiva, porque están poniendo en juego su vida y la de los demás. Y algo fundamental y prioritario, que el 100% use casco reglamentario y a medida, porque hay estudios de una fundación médica, la Fundación Trauma, que ha establecido que la mayoría mueren por el traumatismo cefalocraniano, porque no tienen puesto el casco o lo tienen mal puesto y vuela o hace juego. Entonces, hay medidas para tomar con respecto a esto, más teniendo en cuenta que además después de la pandemia se multiplicaron los servicios de entregas a domicilio, los llamados delivery, y cada vez son más los que hay, y no solamente en moto, en bicicleta. Hay que trabajar con ese grupo especialmente, que las empresas se capaciten, se hagan responsables de capacitar a estos sujetos por la vida de ellos y por la de los demás. Claudio. Buenas tardes a todas. Por supuesto, una pregunta para las médicas. Yo estaba ansioso esperando que usted hablara del teléfono, señora. Finalmente habló del teléfono como una de las causales de accidentes de tránsito. A las doctoras, yo hice un curso hace muchos años de evacuación aérea de pacientes y el peor enemigo del helicóptero son los cables. Por ese motivo ustedes no pueden bajar en muchos otros lugares más que en lugares muy despejados o lugares preparados especialmente,
las autopistas, las Heras y Bulnes, por ejemplo, donde hay helipuerto posible. Pero la pregunta que quiero hacerles es, para que la gente entienda, o digamos, esté enterada, supongamos que hay un accidente en la avenida General Paz y tienen que trasladar un paciente en ambulancia al Hospital Pirovano. ¿Cuánto demora la ambulancia y cuánto demora el helicóptero? Bueno, esos números en cuestión de tiempo varían mucho dependiendo de la hora del día y de cuáles son las condiciones de clima, tránsito y etcétera. El helicóptero, desde que recibe la activación desde la central, todos los llamados al 107 ingresan a la misma central. Central determina si va a ir una ambulancia, un helicóptero, una moto o un móvil de respuesta rápida. Desde que nosotros recibimos el llamado a la base del helicóptero que se encuentra en el helipuerto Baires Madero, nosotros tenemos un periodo de aproximadamente 3 minutos hasta el despegue y luego para cruzar la capital hasta el punto más distal que es Constituyentes. Avenida General Paz y Constituyentes, que serían aproximadamente 16 kilómetros lineales, tenemos un tiempo de vuelo de aproximadamente 4 minutos hasta el lugar. Luego hacemos el sobrevuelo y el descenso, a eso le podemos sumar aproximadamente 2 o 3 minutos más, pero todo el operativo podría reducirse en menos de 10 o 12 minutos. ¿Quería agregar algo? Llevando al paciente al nosocomio hospital que le corresponde por su patología, porque no Claro. es solo llevarlo al que está más cercano, que no tiene tomografía, neurocirujano, sino llevarlo a un lugar donde se pueda resolver. Por lo general va al Fernández, ¿no? No, tenemos Santoyani, Ok. que tiene helipuerto, y el Argerich. También puede ir al Fernández, pero bueno, la O al de la dinámica- Policía Federal. O la Policía Federal. Exacto. Tal Churruca. Ahora tenemos una nueva base activa también en la calle Monasterio, donde se encuentra la central operativa de SAME. Sí. Pero bueno, eso varía también de muchos factores. Nosotros todas las mañanas hacemos un relevamiento de los hospitales junto a la coordinación médica de SAME y los operadores. Por la cuestión de las camas. Por la cuestión de las camas, por el funcionamiento de los tomógrafos, Claro. resonadores, especialistas, neurocirujanos y etcétera, para que finalmente el paciente vaya al hospital donde Claro, mejor claro. sea asistido. Claro, claro, claro. Sí, perdón. Yo quería sumar solamente esto para que quede y que senadores lo trate. Hay un proyecto de las Madres del Dolor que está por pedir estado parlamentario este año para aumentar las penas a los siniestros viales en los homicidios de 4 a 12 años. Es un paso, solamente deben tratarlo, nada más. Bueno, muy bien. Gracias, gracias por venir. La verdad que el trabajo de ustedes yo la felicito, realmente. ¿Ustedes son piloto además? No. ¿De helicóptero? No, solamente solo médicas. Sí, sí. También hay que destacar a aquellos que están en el SAME con las motos, Sí. que son muy importantes, ¿no? Que también son médicos, Sí, ¿no? exactamente. Insisto mucho en que nosotros somos un eslabón de una gran cadena. Si nosotros no tuviéramos un operador que recibe el llamado, un Claro. servicio de telemedicina de factores humanos, de psicólogos, de psicólogos, psiquiatras en la escena, motos, camionetas, ambulancias, no sería posible que el helicóptero funcione y que el sistema funcione de la manera Totalmente. integrada en la cual funciona. La felicito a ustedes y Gracias. obviamente al doctor Crescenti y a todo el SAME. Hacen un trabajo realmente, nos salvan la vida, sin ninguna duda. 6.908 son los muertos por año. No, el año pasado fueron 5.908. Ah, 5.908. 5.908, el Ok. año anterior fueron más de 6.000. Ok. O sea, estamos hablando de... Yo saqué hoy un número. Estamos hablando de 11 guerras de Malvinas al año. O de 81 AMIAs. Así es. O de 35 Cromañón. ¿Ustedes se dan cuenta de la magnitud No, verdad. que tienen los accidentes de tránsito y las muertes por accidentes de tránsito en la República Argentina? Es realmente una tragedia. Gracias por venir, ¿eh? No, Gracias. Gracias a ustedes por tocar este tema tan No, importante. es muy importante. Y acoto lo último. Tan importante es lo que ellos están haciendo, que es uno de los pilares de la seguridad vial. Totalmente. Después de los que yo mencioné, el último es la atención urgente en la primera hora del siniestro. Hace la diferencia entre la vida y la muerte Totalmente. en infinidad de casos. Totalmente. Y es un tema también muy complejo en el país. Diego y Nicolás, estoy con vos.